Hola cariños míos y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que súper al igual que yo, puesto que hoy les traigo una nueva teoría al canal, y la cual estoy seguro que encantará a más de uno de ustedes, y bien, como dice en el título, esta trata sobre ¿qué hubiera pasado si Majin Buu despertaba en el torneo de Cell? Antes de comenzar, solo quiero recordarles que dejen su like en el video, ya que ello revela como evidencia la recompensa por parte suya tras horas y horas de edición. Asimismo les recuerdo suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones que últimamente ha andado teniendo fallas en la plataforma. Más aún ahora que retornaré a la plataforma trayéndoles vídeos mucho más seguidos. Asimismo recordarles seguirme en mis dos cuentas de Instagram para estar en contacto conmigo y unirse a mi grupo oficial de Facebook. Todos los links estarán en la descripción y sin más, comencemos. Por lo que nos remontamos en la línea temporal original en el momento en el que Gohan y Cell mantienen una pelea bastante igualada dentro de los juegos de Cell. Sin embargo, Cell demuestra ser mucho más poderoso que Gohan, brindándole una paliza con la cual el Saiyajin no podría hacer nada, mientras que sus demás compañeros observarían ello bastante aterrados por no saber cuál sería el destino de la Tierra, debido a que este bioandroide poseía un cuerpo perfecto luego de haber absorbido las energías de los androides 17 y 18, de modo que Cell torturaría a Gohan hasta obligarlo a expulsar su fuerza luego de que Goku le haya comentado que Gohan poseía un poder capaz de destruirlo si es que lo expulsaba. No obstante, el niño Saiyajin no podía expulsar a aquellos y Cell seguiría sometiéndolo mucho más. Mientras que por otro lado, en un lugar lejano de la Tierra y en un planeta inhóspito, luego de que el rey del mundo de las tinieblas realice distinto tipo de sometimientos sanguinarios en contra de los peleadores de diversos planetas, un mago maligno habría llegado al aplicar su control mental en Dabura para convertirlo en su leal sirviente, ya que habría decidido que él lo acompañaría en esta nueva línea temporal a llegar a la Tierra luego de que presienta que dos energías completamente impresionantes habrían estado enfrentándose anteriormente, y ello serviría como energía pura para el nacimiento de una sorpresa deliciosa. Un devorador de planetas invade el torneo de Cell. De modo que en el campo de la batalla, Cell ordenaría a Gohan que se enfade, tenía que enfadarse, sin embargo este seguiría sin expulsar su verdadero poder. Pero en ese momento, y para la sorpresa de todos, al originarse una tremenda explosión que tomaría completamente petrificados a los dos guerreros, así como a los demás presentes reposados en las rocosas, y en medio de la batalla de estos contrincantes completamente atónitos al no comprender que había sido esa explosión que los habría tomado por sorpresa, y mucho más al ver que se había formado una grieta enorme en el planeta desde la superficie y rodeado de inmensos escombros subterráneos. Así que Cell no entendería quién estaba interrumpiendo su torneo, de modo que Gohan también observaría esto espantado, pues delante suyo finalmente había aparecido una nave misteriosa, la cual se mantendría escondida por debajo de la Tierra al divisarse únicamente la parte superior que habría salido a la superficie. De modo que de esta nave espacial los guerreros sentirían que dos sujetos extraños estarían ascendiendo para salir a la superficie, no comprendiendo quiénes eran esos sujetos, pues sentían varios ki completamente malignos. De manera que esto también sería comunicado por televisión mundial, pues una nave había llegado a interrumpir el torneo de Cell. Así que para la sorpresa de estos, al estar observando que dentro de la nave, así es, finalmente una mano habría salido de la nave espacial con el fin de tomar por sorpresa a todos esos también, terminando de espantarlos por completo, ya que si así era, dos enemigos completamente extraños y los cuales portaban un ki completamente maligno habían finalmente llegado al planeta Tierra dentro de esa nave espacial y realizando su aparición. De manera que Cell observaría completamente atónito ello, al igual que Gohan, pues no entendían quiénes eran esas personas. Mientras tanto, desde lo alto Piccolo le señalaría a todos que tengan mucho cuidado, pues esos dos sujetos no parecían ser buenos, y efectivamente estos personajes se trataban ni más ni menos que el mago Babidi, quien se encontraba junto al rey de las tinieblas Dabura, ahora manipulado para asentar un nuevo terror. Por lo que quiénes eran esos tipos, nadie entendía de dónde habían salido esos sujetos. Así que finalmente el mago Babidi y el rey de las tinieblas reposarían luego de haber salido a la superficie, siendo observados por el bioandroide y su enemigo Saiyajin completamente perplejos. Sobre todo este último, pues le molestaba la idea de que dos sujetos completamente misteriosos habrían llegado al lugar para interrumpir su torneo, que hasta el momento estaba siendo espectacular, mientras que a los guerreros no saber por qué habrían llegado esos monstruos así de la nada. Sí, jiji, ya era momento de que estos se presenten enfrente de todos, de modo que Goku sentiría que uno de esos sujetos y sus demás compañeros también se darían cuenta de que el alto poseía un ki maligno que era idéntico al de Cell, espantándolos aún más por ese terrible descubrimiento.
Al Babidi contemplar el planeta Tierra y notar que enfrente suyo tendría a varios granujas, a los cuales les podría arrebatar su energía pura, se alegraría por completo. Pero sentía que el que tenía mucho más poder era ese sujeto verde todo soso observándolo, y el otro niñito también le resultaba algo interesante después de todo. De manera que un terrible peligro en todo el planeta Tierra estaría a punto de comenzar con la llegada de estos dos magos que estarían dispuestos a sembrar el caos. Por lo que en el templo sagrado, donde al ser elegido como el nuevo Kamisama de la Tierra, sentiría que el planeta estaría a punto de ser envuelto nuevamente por la oscuridad maligna de dos sujetos que habrían llegado dispuestos a acrecentar el peligro en el torneo de Cell, y al Mr. Popo interrogarle de quiénes se trataba. Este le señalaría que aún no estaba seguro, pero sí sentía que ambos desbordaban energías malignas. Dentro del campo de la batalla, los guerreros Z seguirían observando esta aparición sin entender qué es lo que pretendían esos monstruos, pues claramente no era algo positivo, y al estar siendo observado tanto por Cell como por Gohan, Babidi entendería que esos granujas de arriba lo divertirían demasiado, pues habían varios poderes reunidos. Sin embargo, el Rey de las Tinieblas le recalcaría que en realidad muchos de ellos no eran demasiado poderosos, recalcándole Babidi que bueno, aún así podrían divertirse con ellos, y pues a pesar de que esos eran unos granujas insignificantes, había otros sujetos mucho más interesantes, los cuales no cabía duda les ayudarían a cumplir con su objetivo mucho más rápido, así se saldrían con la suya jijiji. Sin embargo, Dabura le recalcaría que estaba percatándose que a diferencia de todos los demás, habían 5 sujetos que eran distintos por el poder que tenían, y uno de ellos era ese niño que tenían enfrente suyo, al igual que el otro sujeto verde que desbordaba un gran poder y una energía maligna en su interior. Así que lo más conveniente para ambos sería que se enfoquen en ellos dos si es que querían conseguir una gran cantidad de energía pura al instante. Así que a los guerreros estar observando esto completamente desconcertados, Piccolo le señalaría a Goku que lo mejor sería retirarse del lugar, pues de seguro también había sentido que ese grandote salmón tenía un nivel de poder completamente idéntico al de Cell, y si hasta el momento no podían enfrentarse a Cell, mucho menos podían hacerlo a él. Bueno, al Babidi decidir que ya era el momento de comenzar con el plan, notaría de que uno de esos sujetos de esas montañas no poseía energías vitales, ya que el medidor de Kyrie lo indicaba, así que un sujeto así solo les causaría muchos más molestias, ¿no es así? Mientras tanto, Mr. Satan y su pelotón conformado por Pisa, Caron y Piroski también observarían ello demasiado aterrados. Babidi finalmente habría decidido acercarse a ese sujeto verde con cachos todos sosos para presentarse, mientras que el Cell, a ver que esos tipos estaban acercándose a él, no se inmutaría, advirtiéndoles que ni se les ocurra intervenir en su torneo, pues él ya estaba jugando con ese niño y le gustaba hacer las cosas a su manera, y si lo que querían era amedrentarlo, ni lo intenten porque no podrían con él. Y al enano recalcarle que se equivocaba, pues él solo quería presentarse. Era el poderoso mago Babidi y todos le tenían mucho miedo, pues era conocido en toda la galaxia al mismo tiempo en que ellos lo escucharían. De manera que mientras que los demás intrigados reportarían mundialmente el nombre del mago, Babidi le preguntaría si es que no le gustaría formar parte de sus hombres. Ese sería su destino, ya que había llegado al planeta con el objetivo de despertar al gran Majin Buu, un terrible devorador de planetas, mientras que el enemigo verde lo observaría sin inmutarse. A él obviamente no le importaba quién era ese Majin Buu, le debía dejar en claro que él no servía a nadie, y al Babidi notar que ese sujeto era mucho más necio de lo que creía, se lo interrumpiría al recalcarle que si no salía de su vista en 2 segundos lo mataría, o mejor aún podría hacerlo ahora mismo, espantando por completo al mago al darse cuenta de que ese sujeto lo atacaría, y el Cell, completamente enfadado por la provocación, le señalaría que muere una vez a él nadie le da órdenes, creando una poderosa super ráfaga de energía y arrojándosela para el horror del mago. Sin embargo, esta ráfaga sería desviada al instante por una nueva en un santiamén, sorprendiéndose el bioandroide al percatarse de que, así es, Dabura habría intervenido para salvar a su amo al instante, quien se quedaría confundido al ver ello. Los guerreros también se petrificarían al ver que ese sujeto tenía casi el mismo poder que Cell, y Babidi, completamente enfadado por lo visto, ordenaría a Dabura que acabe con ese granuja que se había atrevido a desafiarlo de esa manera, y debería hacerlo sufrir de la peor manera. Cell obligaría al enano que le diga de una vez que quería para que se largue de allí, y él le recalcaría a Dabura que lo mejor sería que él se encargue de ese monstruo, mientras que él lo observaría de abajo para que el despertar del gran demonio no se vea afectado. Además de que para el Rey de las Tinieblas ello sería pan comido. Goku les pediría a sus amigos que se retiren del lugar, pues presentía que ese lugar sería demasiado peligroso para ellos, y al Babidi seguir ofuscado por el ataque de Cell, Boa se relajaría, pues ahora, ¿qué más da? Le ordenaría a su sirviente Pui Pui que se encargue de esos tontos de arriba, ya que Dabura estaría ocupado con el otro sujeto que lo había desafiado, y jijiji, más le valía a Pui Pui no perder o sufriría las consecuencias, pues él como sus otros esbirros debían recolectar energías para el gran Majin Buu,
así que Cell confundido se percataría. Ñaama si es Babidi habría decidido retirarse del lugar al adentrarse a su nave y luego de haberles dejado en claro a sus secuaces lo que deberían hacer, contrariando a los demás también al haber decidido tener valor para enfrentarlos, pero presentían que algo malo sucedería. Pui Pui se dispondría a tomar por sorpresa a todos los guerreros, pero espera Dabura le indicaría que bueno ya era momento de trabajar y le enseñaría cómo se hacían las cosas, de modo que al todos presentir que ese sujeto estaba pretendiendo atentar contra todos, no puede ser Dabura ya se había dado cuenta de que estaban allí, y al este. Desaparecer para sorpresa de todos, Wa a la velocidad de la luz reaparecería ni más ni menos que, enfrente de 16 y dejando helados a todos al notar que habría tomado como víctima al androide. Debido a que ese sujeto no les podría regalar energía pura los estorbaba, de manera que Wa debería despedirse pues lo mandaría al otro mundo con un enorme blaster fogoso que el número 16 completamente espantado lo recibiría directamente en el rostro sin haber podido reaccionar ante el poder de esa bestia. Así que de modo que al no 16, originarse una tremenda explosión que los espantaría así como a los demás presentes por el enorme poder. Catastróficamente el cuerpo de 16 sería completamente destruido en 1000 pedazos, no podían creerlo, y únicamente su cabeza intacta caería al suelo, al mismo tiempo en que los demás seguirían sin reaccionar al ataque. Dabura maravillado por su hazaña observaría a los sujetos que aún quedaban intactos en esa montaña, y al estos observarlo impotentes por lo realizado, así es el demonio del mundo de las tinieblas había encontrado, que una de esas dos personas de abajo podría ser su siguiente víctima. Así Plup que sin perder más tiempo escupiría con saliva a ni más ni menos que a Picoro quien habría sido la nueva víctima de la bestia, y para el espanto de todos al que asco, darse cuenta de que ese maldito realizaba cosas extrañas, por lo que sí ya era momento de que el escupitajo surge efecto. Ahora sería momento de decidir quién sería el siguiente caído entre esos tontos, y al tanto Trunks como Krillin no entender que quería ese sujeto de ellos, parecía que ese maldito solo quería burlarse así, pero no puede ser, no solo era una burla al Waa, el cuerpo de Picoro se transformaría en una enorme piedra poco a poco y para el espanto de todos por no saber qué estaba pasando. No podían creer que la saliva de Dabura lo había provocado, y no cabía duda los otros entenderían que esos sujetos eran unos magos que usaban trucos con la piedra. De manera que Wahaha así es Dabura lo había petrificado con su saliva, y al todos desde lo bajo no poder creer lo que hizo ese maldito. El demonio les recalcaría a esos sujetos que mejor se vayan de allí ya que nadie podría interponerse ante el gran Babidi al mismo tiempo que desaparecía hacia el interior de la nave. Para el atónito de Cell, y sobre todo de Gohan por seguir en shock por lo que hicieron con su maestro, de manera que al todos entender que ahora sí estaban en serios problemas, no sabrían cómo escapar de esa situación crítica y regresar a la normalidad a Picoro. Todo este suceso sería reportado por el periodista del torneo, pues no cabía duda esos demonios habían llegado al planeta a convertir en piedra a los humanos con la magia. Pero Mr. Satan les recalcaría a sus fans que a él no lo engañaban, él estaba seguro de que ese tipo Salmón solo había usado un truco para intentar sorprenderlos y hasta él podría descubrir sus engaños. Pero lo mejor sería que ese joven corredor acabe con Cell primero, pues además no debían olvidar que a él le seguía doliendo el estómago, mientras que en otro punto de la Tierra, otros dos sujetos misteriosos también habrían llegado finalmente al planeta, tras descubrir de que Babidi habría decidido despegar allí para resucitar al terrible Majin Buu. Al no puede ser en verdad Picoro se había convertido en una estatua de piedra, sus amigos no podían creer lo que le sucedió, ni mucho menos qué podrían hacer para remediar esa desgracia, mientras que al Babidi ya haberse reunido con Dabura dentro del nivel inferior de su nave espacial, le ordenaría a su preciado Pui Pui que ya era momento podía matarlos a todos, y al escuchar telepáticamente sus órdenes atinaría a obedecerlo, percatándose de que arriba suyo tendría a varios sujetos a los que podría atacar, pero ese calvo y el otro tonto parecían los más débiles. Así que ya comenzaría a embestirse primero contra ellos al proclamarles que Wahahaha mueran, él los acabaría, tomando por sorpresa tanto a Tenzin Han, Yamcha, Krillin y Trunks al verlo, pues ese tipo estaba completamente loco, embistiéndose así contra los tres terrícolas y quienes también se dispondrían a defenderse de él, de manera que Pui Pui comenzaría su ataque superveloz al brindarles sus golpes que claro eran demasiado inigualables para todos al señalarles que no escaparían de él y les enseñaría el infierno. Sin embargo tanto Yamcha como Krillin y Ten esquivarían ello al mismo tiempo que escucharían sus habladurías, y al Trunks notar que no podían perder tiempo con ese sujeto, atinaría a detenerlo de un solo golpe y dejándolo completamente helado con su poder de Super Saiyajin. Por otro lado y al Babidi como Dabura finalmente reunirse con el huevecillo del terrible Majin Buu al realizar su aparición, se percatarían completamente helados por la burbuja de cristal de que, no puede ser increíblemente Pui Pui estaba teniendo problemas con esos granujas de la tierra, de modo que Rayos Babidi le había ordenado muy en claro que no podía perder y al Dabura sugerirle que lo mejor sería que envíe a otro guerrero de la familia Majin para que lo socorra. Este lo obedecería al percatarse de que Pui Pui estaba en desventaja pues sus enemigos eran varios, pero lo mejor sería que despierten a su hermosa mascota Yaakon, pues el
Cell era el monstruo de la oscuridad y era obvio que ninguno de esos peleadores le podía hacer frente, así que ya estaba decidido saldrían con él a la superficie, ordenándole Dabura a uno de los esbirros de que despierten a Jackon, pues ya era momento de que coma su platillo favorito, y mejor aún si es que ellos disfrutaban del espectáculo afuera. Así que ya finalmente el mago Babidi aplicaría su inimaginable magia, la cual sería contemplada por primera vez por todos esos granujas, poporopopo o guajajajaja los espantaría y en efecto así era. Al Cell seguir torturando a Gohan para que se enfade ignorando por completo a Pui Pui pues él y esos insectos solo habían llegado a estorbar. Desde el interior de la nave con unas garras filudas y con una apariencia bestial y asquerosa, que no podía creerlo Cell, al ver a esa criatura tan espantosa observándolo. Buwaa se trataba ni más ni menos que del monstruo de la oscuridad, así es el terrible Jackon, quien junto a Babidi y a Dabura habría salido a la superficie de la nave pues ya le tocaba comer su platillo favorito, y además así podría recolectar energía para Majin Buu. De manera que al Babidi ordenarle a Jackon que podía comenzar a divertirse con los sujetos de arriba, y para el espanto de Gohan moribundo por no poder hacer nada, Cell finalmente y al notar que esas malditas cucarachas habrían reaparecido de nuevo, se daría cuenta de que ya era hora de que alguien más les dé su paliza pues habían varios sujetos y él no estaba para perder el tiempo, así que para la contrariedad de Gohan, este abriría el aguijón de su cola a diversas criaturas diminutas que estarían siendo expulsadas de su interior y al finalizar. Así es finalmente Cell daría nacimiento a los Cell Juniors en medio de la batalla. ¡Wow! ¡Qué horror! Para el espanto del mago y de Dabura al no entender que había hecho ese tipo quienes eran esas criaturas, mismas que Gina serían enfrente de todos, y para el atónito de los demás también al verlos, contando que en total eran más de 7 monstruillos expulsados, y claramente todos a nivel mundial entenderían que esas cosas salidas de las entrañas de Cell eran completamente horribles al mismo tiempo que adelante Cell les ordenaría a sus Cell Juniors que esas personas serían sus oponentes en frente de Babidi y Dabura aún petrificados por ver a esas pequeñeces, y a Cell no le importaba si llegaban a matarlos, aterrando a Gohan, por lo que vayan debían atacarlos, embistiéndose todos esos mini Cell Juniors contra todos los presentes en esas rocosas superiores, pero no había de qué preocuparse. A Dabura no le asustaba a ello recalcándole a su amo que era uno más de los trucos de ese maldito, mientras que todos los guerreros al ver que serían embestidos, interrumpirían su enfrentamiento con Pui Pui, Juan para acabar a esos insectos transformándose, mas no debían olvidar que eran pequeños pero eran los hijos de Cell, y la verdad si él fuera ellos no se confiaría en lo absoluto con sus hijos. Pui Pui seguiría atacando ferozmente a sus contrincantes al proclamarles que mueran de una vez, pero Waa no se equivocaba pues Ten y Yamcha demostrarían ser mucho más superiores al brindarle una super paliza, misma que lo mandaría a volar muy lejos y completamente adolorido. Sin embargo los guerreros no podrían descansar pues los Cell Juniors habrían embestido por sorpresa a todos los guerreros al haber nacido, y los mismos también se dispondrían a enfrentarlos. Entre tanto y al Vegeta ser tomado provocado por Jackon luego de que éste se abalance ferozmente en contra suyo, lo atacaría pero demonios esa bestia desaparecería, para reaparecer nuevamente con Goku al percatarse de que él era el terrícola más debilitado de todos ellos, y por lo mismo disfrutaría mucho más si se comía su energía primero. Sin embargo Goku no se lo permitiría al recobrarse pero esto sería completamente inútil pues las fuerzas de Super Saiyajin debilitado no habrían sido obstáculo para Jackon al mandarlo a volar, y este caería estrellado contra la tierra, mientras que los demás Cell Juniors se enfadarían al darse cuenta de que ese monstruo verde todo enorme y deforme les estaría arruinando la diversión contra sus enemigos, de manera que al Cell percatarse también de ello, les ordenaría con su vista que acaben a Jackon, y estos accederían a las órdenes de su padre. De manera que Destructo o Ordeisk, al arrojarle ese ataque a Jackon, también un Kamehameha sería expulsado por otro Cell Junior desde lo alto, y Speech que Enon sería el último ataque que lo fulminaría, y al Jackon percatarse de que todos estos ataques se dirigirían a él, estos explotarían de lleno con su cuerpo. Sin embargo aún no terminaban. Kraai, Bin, Ja, estos monstruillos realizarían el ataque de Ten para finalizar la tortura contra la bestia envolviéndolo en una nueva super explosión naranja, maravillando por completo a Cell al verlos lucirse, y Babidi y Dabura también observarían que Jackon había sido atacado, del mismo modo que todos los guerreros debilitados, pues así eran los Cell Juniors al finalizar la explosión super contentos, se darían cuenta de que habían sido quienes habían acabado con ese monstruo feo Jackon pero, no podían creerlo. De entre todo el humo originado reaparecería la bestia verde completamente contento pues había disfrutado como no tenían idea de esos exquisitos platillos de luminosidad. Así es lo que había sucedido, se había tragado todos los destellos de luz de los ataques de los Cell Juniors, y ahora los poderes de su cuerpo comenzarían a incrementarse por esa absorción deliciosa de poderes, de manera que Babidi se maravillaría pues su precioso Jackon era insuperable. Él sí sabía hacer las cosas bien y no se dejaba humillar patéticamente como otros, sin embargo esto no inmutaría a Cell.
por lo que al Yakon estarse embistiendo contra Trunks nuevamente lo tomaría por sorpresa con sus garras, y al el hijo de Vegeta no dejarse ser mandado a volar y reponerse al instante con su energía Super Saiyajin. Todos los demás espectadores presentes en el torneo de Cell observarían ese espectáculo desatado arriba, y entendiendo aterrados que lo último que eran todos esos sujetos eran seres humanos, y sobre todo esas criaturas al demostrar una fuerza sobrehumana al dejar fuera de combate a Ten, al igual que a Yamcha, a quien se repondría por su respectiva paliza, mientras que Goku, también demasiado adolorido por lo anteriormente proporcionado por Yakon, se repondría también, no corriendo con la misma suerte Krillin al comenzar a ser torturado por su enemigo Cell Jr. en frente de Cell, y de Gohan espantado al verlo sufrir así. Pero mientras que por otro lado y al Vegeta completamente enfadado y disponiéndose a cargar un enorme resplandor final luego de observar cómo esa bestia espantosa seguía absorbiendo las energías de todos los guerreros a los que enfrentaba, le anunciaría que no tenía tiempo para estar jugando con un insecto, y al Yakon percatarse de que ese sujeto estaba pretendiendo hacer algo en contra suyo, así es al Vegeta finalizar de cargar su ataque le ordenaría que desaparezca, arrojándole directamente su resplandor final de lleno, de manera que al ver a la energía luminosa acercarse activaría sus poros de absorción, para finalmente absorber toda la energía lumínica de ese sujeto que no tenía modales al atacarlo sin avisar. Sin embargo, sentiría que no podía soportar, a su cuerpo estaba a punto de sucederle algo, y Cell observando eso también se percataría de lo que estaba pasando, y Babidi y Dabura también se darían cuenta del fin de Yakon, de manera que al Goku percatarse de ello, al igual que Trunks y su enemigo, Cell Jr. y Krillin con el suyo propio también, para Yakon le habría llegado el final, pues aunque intente absorber, esa energía era demasiado para su cuerpo, así que al cubrirlo por completo y mandarla a explotar súper lejos, y para el asombro de todos, se originaría una tremenda explosión en todo el lugar de la batalla rodeándose de inmenso humo, afectando a todos los demás, y la cabeza de 16 saldría volando. De manera que Babidi súper espantado observaría que ya no habría rastro de su preciado Yakon, pues de entre el humo solo saldrían esas criaturas intactas rodeadas de su padre igual de ileso, enfadándolo más, pues si tal vez lo enviaban al planeta de la oscuridad el resultado sería distinto. Así que al Pui pedirle a Babidi que lo envíe al planeta Sun para tener ventaja, ello no sería así al tener allá Trunks enfrente suyo, brindándole una mega paliza, y al finalmente decidirse ya en desaparecerlo, con una super ráfaga de poder enorme, le ordenaría que desaparezca para siempre para su espanto, y al Trunks lanzársela finalmente, esta terminaría de explotar en el cuerpo de Pui al hacerlo pedazos al instante. Babidi no podía creer que sus dos preciosos esbirros habían sido acabados, sin embargo esto no sorprendería a Dabura, al igual que a los demás al salir ilesos entre el humo originado, y el grupo de Satán se percataría también de que todos esos sujetos eran unos monstruos. De manera que al Babidi seguir horrorizado, se aliviaría al escuchar que el Rey de las Tinieblas le señalaría que no habría de qué temer, pues aún tenían a ese sujeto al que le podrían quitar sus energías, y claro al Granuja entender que había llegado el momento de que Dabura enfrente al tipo verde, para que le robe sus energías. Para el rey eso sería sencillo, sin embargo lo más oportuno sería tomarlo por sorpresa, pues ahora ese sujeto estaba distraído viendo cómo esas criaturas azules feas estaban causando un enorme alboroto, y así no se percataría de su ataque sorpresa, sin embargo que creían Cell los escucharía hablando de él. De manera que ya era momento de comenzar el ataque, y el Rey de las Tinieblas reaparecería rápidamente en medio de Gohan y Cell espantando al Saiyajin. Mientras tanto uno de los Cell Juniors en un solo segundo, le daría una paliza infigurable a Vegeta, y la misma lo haría estrellar al mismo tiempo en que Goku seguiría sufriendo contra su propio, pero que creían el príncipe no se rendía tan fácil y lo golpearía de nuevo. Mientras tanto Dabura finalmente se habría decidido a golpear a Gohan, o tal vez no, pues el ataque iba directamente contra Cell y, golpeándolo, con ese golpe le habría destruido la mandíbula, ¿no creen? Entretanto a los supremos Kaiosama del universo, finalmente haber llegado al lugar, se percatarían de que cometieron malos cálculos, pues Babidi ya no estaba en ese lugar, su nave se había movido por la tierra, de modo que ese enano era demasiado astuto, pues sabía que tanto Sin como Kirito lo estaban siguiendo desde el espacio, así que no les quedaría de otra que encontrar la nueva guarida de su nave, divisando que a lo lejos de todo ese escenario repleto de islas, no podían equivocarse, su vista les indicaba que muy por delante estaba un lugar repleto de rocosas y áreas verdes donde se estaban enfrentando varias energías. Así era con que en ese lugar se estaba escondiendo el miserable de Babidi. Por lo que en la arena de pelea ya destruida, Cell descendería en una montaña, lo cual no inmutaría a Dabura. Al observar este rey desde lo bajo, que el bioandroide verde se habría repuesto al haber esquivado el ataque del Rey de las Tinieblas, y el cual casi lo toma por sorpresa, sin embargo no fue así, preguntándole Cell qué pretendió con ello, y al el demonio seguir completamente plácido, lo amenazaría, pues habría cometido el peor error de desafiar al guerrero más perfecto y ahora lo haría pagar. Sin embargo Dabura al escucharlo se burlaría de todo su parloteo súper confiado, enfadando por completo a Cell, pues ese maldito de abajo lo estaba provocando
provocando así que le enseñaría su verdadero poder. A ver si así le quedaban ganas de seguirse riendo, y al expulsar al instante su inmensa energía para el enorme enfado de su enemigo Salmón, Boom destruiría la rocosa en la que se encontraba en un santiamén. Así que al Dabura recibir la explosión más se enfadaría al ver que ese sujeto se estaba luciendo, y al Cell ya estar listo le proclamaría que había llegado el momento de darle su merecido. Dabura desde lo bajo se dispondría a atacarlo, y este también lo haría desde lo alto, así ambos enemigos con poderes igual de idénticos. Se dispondrían a comenzar la super batalla, pero ya solo podría haber un ganador, sorprendiendo a los demás espectadores al notar que efectivamente Dabura y Cell tenían los mismos poderes al estarse enfrentando reñidamente, pues sus poderes eran demasiado igualados la verdad, y resultaría difícil saber quién sería el ganador de eso. Sin embargo, Cell tomaría la delantera al tomar por sorpresa a Dabura, y al verse desprevenido Cell lo mandaría a volar de nuevo. Así que todos notarían lo que sucedía, pero no tendrían tiempo de reaccionar, y el rey del mundo de las tinieblas súper adolorido finalmente sería mandado a estrellar con las rocas del escenario para el enorme contento de Cell por el golpe y aterrando a Babidi, pues atacó a Dabura. Entre tanto, el Cell Jr. enemigo de Goku le proporcionaría un nuevo combo inigualable y dejándolo ya sin fuerzas, pero no al Ten y Yamcha notar que su amigo estaba en problemas. Decidirían ayudarlo como en los viejos tiempos y agradeciéndoles Goku por la ayuda. Pero ese no era el momento de agradecérselos, pues aún tenían que derribar a todas esas criaturas horribles. Mientras que al Dabura repuesto retomar su enfrentamiento contra Cell, y ser tomado por sorpresa con un nuevo golpe en la mejilla. Gohan seguiría observando la pelea súper confundido con lo que le sucedía a su cuerpo, pues no sabía por qué no podía expulsar esos superpoderes, así que al Cell observar confiado a ese enemigo, que Jun se estaba enfadando más por el ataque anterior, le mostraría un nuevo regalo, así lo embestiría. Pero que creía Dabura en un solo segundo le arrojaría una llamarada flameante, por lo que Cell al verla lo esquivaría rápidamente antes de ser quemado cubriendo el suelo, aterrándolo al ver que sería calcinado si recibía ese ataque. Y al Dabura seguir con su técnica en medio de la pelea de los guerreros y Cell Juniors, Cell seguiría esquivando esas llamareadas flameantes, pues no podía ser quemado por esa maldita bestia y era hora de ponerlo en su lugar, de modo que en un solo segundo le proporcionaría un nuevo super golpe en el rostro que lo dejaría completamente adolorido, aterrando a Babidi al ver que Dabura perdía, y al Cell maravillarse de nueva cuenta, no debió bajar la guardia, pues su enemigo nuevamente crearía un super impulso maligno y se lo arrojaría para derrotarlo. Así que al Cell aterrado observar que tendría el impulso literalmente enfrente suyo, atinaría a recibirlo de lleno mandándolo a volar. Y este ataque originaría una tremenda explosión en medio de los demás presentes, dándose cuenta los Cell Jr. que su padre estaba en problemas. Por lo que entre el humo ya disipado Babidi decidir que lo mejor sería que el huevecillo de Buu salga a la superficie, pues así podría recibir directamente las energías de todos esos sujetos. Todos los guerreros Z al seguirse enfrentando a los Cell Juniors no tenían idea de que a medida que iban recibiendo más y más daños le estaban dando mayor poder al huevecillo de Buu para que pueda revivir. Así es, y Babidi se maravillaría al ver que esos tontos estaban contribuyendo a eso, pues ya no faltaba nada la energía que esos 7 guerreros le estaban dando al huevecillo de Majin Buu. En efecto, la resurrección del poderoso monstruo estaba cada vez más cerca y nadie podría evitarlo. Cell y Dabura mantendrían una pelea igualada, donde obviamente al rey de las tinieblas le costaría contrarrestar la velocidad de Cell al esquivar sus ataques rápido, enfadándolo por completo. Sin embargo, recibiría un nuevo combo y al estos reponerse para retomar con su enfrentamiento sorprendente. Nuevamente Dabura atacaría a Cell con una patada regia que lógicamente el bioandroide esquivaría también, de manera que Babidi se percataría por el medidor de energía que los daños de Dabura y Cell le estaban dando una enorme cantidad de poder al huevecillo. Y así era, pues cada uno de los daños que estos se proporcionaban en verdad eran bastante dimensionales al una gran cantidad de energía pura reunirse así de rápido por una sola pelea, y más aún a los Majin poco a poco irse percatando de que ese sujeto verde tenía el corazón lleno de maldad. En verdad Babidi nunca lo esperó, sin embargo le parecía magnífico. De manera que al tanto Gohan como el mago Granuja observar de espectadores que estos dos enemigos tenían unos poderes mega increíbles durante toda la batalla, en verdad el Saiyajin no podía creerlo, y al final Cell decidirse a acabar a esa basura con una super técnica especial. Le señalaría que lo haría explotar con un poderoso Kamehameha y lo cargaría al instante, espantando a Dabura al ver el enorme poder acumulado allí, y su enemigo le proclamaría que se despida, pues ni un milagro podría salvarlo, era cuestión de segundos para que sea fulminado de la faz de la tierra con ese ataque. Sin embargo, el rey demonio al observarlo contrariado entendería que si no lo detenía rápido las consecuencias serían perjudiciales. Cell le proclamaría a su enemigo que ni el más fuerte de sus enemigos podría salir vivo de una super técnica especial como esa y se dispondría a crearla, pero Babidi al reunirse con Dabura le advertiría que ya deje de jugar con él, y al enemigo Salmón entender que era el momento, finalmente Cell se dispondría a lanzarle el super Kamehameha.
pero sorpresa debería cuidar mejor su guardia al Dabura aparecer enfrente de él y en un solo segundo habría impedido que las manos de Cell creen en el ataque para su atónito y ahora ese sujeto debería ser Uo, fulminado con el impulso maligno del demonio, sorprendiendo a Babidi al ver que ese bioandroide verde sufriría. Al igual que todos al originarse una tremenda explosión, Mamá que los haría llorar del terror. Dentro del templo sagrado, Dende entendería que la tierra se estaba oscureciendo como producto de que una gran cantidad de energía maligna se estaba reuniendo en el torneo de Cell y al Popo preguntarle qué estaba sucediendo en la pelea. En verdad al Nameku le preocupaba toda la situación, mientras que dentro del planeta Nameku, y al todos los Namekusei del lugar también presentir que en el planeta Tierra se estaba acumulando un enorme poder que en verdad era sobrehumano. Al parecer esa energía provenía del planeta Tierra. Pero eso no era lo peor, pues si aquella seguía incrementándose de esa manera, todo el universo entero correría peligro. Dabura completamente exaltada y creando una super espada, se embestiría contra Cell para cortarlo. Sin embargo este esquivaría el tajo de su katana rápidamente y para el enfado del otro, pero sorpresa nunca debió confiarse y bajar la guardia, espantando al bioandroide, pues así es esta vez Dabura si lo había cortado por fin, el cuerpo de Cell reposaría al haber sido partido en dos, y su parte inferior caería desplomado al suelo en medio del rey demonio. Agotado sin embargo había ganado la pelea, pues si era imposible que con ese cuerpo partido Cell pueda hacer algo más, mientras que al Babidi observar que tenía enfrente suyo a eso, se espantaría al ver lo horrible que se veía, cortado pero no imposible, el bioandroide en un solo segundo se pondría de pie, espantando por completo al granuja, al igual que a los otros pues ese cuerpo sin cabeza seguía vivo, y al Dabura no entender cómo era posible. Como ese sujeto seguía vivo si se había encargado de partirlo para que no pelee más, en verdad entendería desde el aire que era un monstruo. Así que al el cuerpo de Cell desde lo bajo comenzar a sufrir una alteración al haberse parado al instante para tomarlos por sorpresa, así, no podía ser, así es finalmente. Cell restauraría toda la parte superior de su cuerpo al sorpresa aún no haber sido derrotado y enfureciéndolo mucho más, híjole para Babidi el otro sujeto verde le sería de más utilidad. De manera que al Gohan seguir aterrado por no poder detener ello, finalmente los dos enemigos Cell y Dabura se dispondrían a retomar su enfrentamiento luego de la regeneración ilesa del primero, de manera que Dabura enfadado porque ese sujeto no se moría con nada, Jun recobraría su contento, y al Cell observar la confianza desafiante de su enemigo también se contentaría al no aterrarlo, de manera que el enfrentamiento que no parecía tener final para estos dos sujetos estaría a punto de continuar. En otra zona del mismo escenario, los Cell Jr. le seguirían dando una mega paliza a todos los guerreros pues ninguno de estos podría contrarrestar a los enormes poderes que manejaban todas esas criaturas del demonio. Sin embargo a ellos notar que desde lo bajo su padre estaba teniendo problemas con ese demonio feo. Eso no los amedrentaría pues aún así seguirían golpeando a los demás y al ya entender que era momento de intervenir con ese diablo. Además de que se estaban percatando que sus compañeros no tendrían problemas de encargarse de los moribundos y ya se dispondrían a embestir al diablo para interrumpir la pelea de Cell y sorprendiendo a Babidi, pues esas criaturas pequeñas estaban metiéndose en la pelea y al Dabura seguirse enfrentando contra Cell también se percataría de ello, de modo que sería mandado a volar desprevenido por el golpe de un Cell Jr., recobrándose al maldición no entender por qué esas criaturas tenían que meterse y al estos decidirse enfrentarlo. El mago se enfadaría pues todo iba bien sin esas cucarachas enanas, así que al estos observar al rey de las tinieblas recobrado entre los escombros, Ji se dispondrían a acabarlo y Cell descendería en el lugar. Al entender que vaya ya no habría necesidad de que él pelee y sus hijos se harían cargo del rey. Dabura exaltado por la intromisión de esos enanos, y en medio de estos provocándolo, decidiría atacarlos a ellos también con su espada para cortarlos igual que su padre y lo haría para el dolor de esos, sorprendiendo a los demás pues no le había costado lo que a ellos sí, pues en verdad el rey demonio era increíble admirándolo Babidi, de manera que en medio de la pelea contra los demás Cell Juniors, este perseguiría a los suyos propios al amenazarlos que no escaparían de él, cortándolos en un santiamén y haciéndolos explotar por ello, sorprendiendo a todos pues no sabían cómo ese sujeto tenía tanto poder y los derrotaba así de rápido. Y al Cell enfadado por lo visto actuaría rápidamente, expulsando de sus entrañas nuevamente a otros 4 Cell Juniors rápidamente y quienes al nacer frente a él y entender su misión, los 4 se abalanzarían contra el rey demonio por órdenes de Cell. Sin embargo el rey de las tinieblas no tenía tiempo de jugar con esas basurillas cortándolos pero estos esquivarían los ataques de su espada filuda, sorprendiéndose Cell al notar que si las cosas seguían así a Dabura no le costaría trabajo derrotarlos y sus hijos al percatarse de que ese demonio naranja se estaba luciendo, se amedrentarían más al observarlo reposando encima de ellos acumulando poder, pero no para Dabura la pelea ya había terminado con un escupitajo sorpresa, y estos recibirían de lleno la saliva del guerrero de las tinieblas, aterrando a su padre al no advertirles de eso. Así es los efectos de los poderes de Dabura cobrarían efecto y poco a poco los cuerpos de los Cell Juniors comenzarían a petrificarse al instante, pues habían sido convertidos en piedra al recibir de lleno su saliva, y los demás no podían creer lo que estaban viendo.
Al Cell seguir enfadado por su Cell Jr., Babidi entendería que había realizado un importante descubrimiento con ese bioandroide verde. Así era momento de finalmente poner en marcha su plan y el cuerpo de Cell comenzaría a sufrir las consecuencias de la magia del mago tomándolo desprevenido, aterrando a Gohan al darse cuenta de que al cuerpo de Cell le estaba sucediendo algo extraño. Al Dabura finalmente reunirse con su maestro, este le indicaría que si al parecer ese sujeto tenía mucho más poder del que imaginó. Sin embargo, si el mago lograba manipularlo se convertiría en un importante aliado para ellos. Y Cell no lo permitiría al utilizar sus poderes Super Saiyajin para contrarrestar la magia, jiji, pero sería inútil que intente detenerlo. Así el cuerpo de Cell comenzaría a ser consumido por los poderes del mago, y por más que intente detenerlo sería inútil y ahora le daría más poder. De manera que al Cell ya no poder hacer nada su cuerpo comenzaría a sufrir los estragos de la magia, y al todo seguirse enfrentando a los Cell Juniors no se percatarían de lo que sucedía, de modo que Trunks sería mandado a volar cerca a Gohan y quien al verlo y dejar su intriga por Cell se dispondría a socorrerlo. Cell no podía creer que le estaba sucediendo a su cuerpo y que era lo que ese mago psicópata le estaba haciendo, y trataría de nada pues su cuerpo ya no le pertenecía, no podía ni siquiera moverse. Guajajajaja para el contento de sus enemigos pues ya lo tenían en sus manos y Babidi entendería que ya faltaba poco para que ese se convierta en su leal sirviente. Al Gohan reunirse con Trunks en su estado base no se percatarían de lo sucedido pues estaban preocupados viendo cómo sus amigos sufrían, y al Babidi ya a entender que había finalizado su proceso de manipulación decidiría que había llegado el momento y para un mal presentimiento de los otros dejaría de torturar a Cell de esa manera pues ya había finalizado su increíble manipulación. Al Gohan y Trunks observar lo sucedido con sus amigos, el hijo de Vegeta le pediría a Gohan que se enfade, sin embargo el niño frustrado no entendía por qué no podía hacerlo y aún viendo como enfrente suyo, Vegeta tendría su paliza por una cachetada regia de su enemigo y quien le podría ganar, e inclusive aún cuando su propio padre sería atormentado brutalmente. Pero en ese momento, para su enorme sorpresa, así como de Yamcha al reunirse con ellos observarían que enfrente de ellos se habría originado una inmensa acumulación de humo con rayos que jamás habían visto. De manera que sus amigos en su enfrentamiento a lo lejos también lo notarían al no entender quién estaba detrás de toda esa polvareda y parecía que algo catastrófico estaría por suceder. De modo que esparciéndose un nuevo resplandor verdoazulino, que tomaría por sorprender a Trunks y a Gohan al sentir que ese ki que estaban sintiendo detrás de todo ese humo y el mismo que arrasaría con todo a su paso era ni más ni menos que Baam, un enemigo que todos conocían con un rayo mortal, y al estos dos ver al rayo acercarse sin saber para quién iba dirigido se estrellaría directamente con el corazón de Trunks y mandándolo a volar al ser aparentemente asesinado, para el peor espanto de su padre pues en medio de todo ese humo a quien le había dado. Así con que fue Trunks rodeado de los rayos humeantes, de manera que increíblemente de entre todo el humo originado, Cell haría su aparición al haber sido el responsable de herir a Trunks. Sin embargo, todos se equivocaban si creían que el Cell que habría reaparecido en el lugar era el mismo, pues no ni más ni menos un Majin Cell habría nacido finalmente en el templo sagrado, donde tampoco entendería qué le había sucedido al cuerpo de Cell, y al Mr. Popo preguntarle qué era lo que sucedería ahora, el pequeño se temía que ahora los guerreros no tendrían oportunidad con él, espantando por completo al Mr. pues así era el guerrero perfecto. Cell había pasado a ser uno de los secuaces de Babidi, mientras que Gohan lo observaría hiperespantado. Goku no podía creer cómo las cosas habían terminado así, pues se supone que su hijo debió ser quien tuvo que obtener ese enorme poder y no Cell, así que se dispondría a socorrerlo al ver que corría peligro y apareciendo enfrente de y sus tres enemigos, contemplando completamente espantados la situación crítica que tenían literalmente observándolos y quienes habían dejado a Trunks en ese estado, de manera que al esto seguir confundidos, vaya al mago le daba gusto volver a verlo, sin embargo no estaba solo, pues arriba suyo tenía a un nuevo sirviente al haber finalizado su manipulación otorgándole su marca Majin, y espantando a los demás pues a Cell le había aparecido una extraña M en la frente, y Goku también se percataría de ello. No podía ser, lamentablemente Cell había pasado a formar parte de esos monstruos con esa marca, jijiji, así era ahora un Majin Cell había nacido y no solo eso pues le había otorgado un enorme poder que ahora superaba al Super Saiyajin, contentándose granuja pues las cosas le habían salido a la perfección, así que el Majin Cell les proclamaría a todos que ahora en su cerebro solo obedecería las órdenes que su mago le dé y quien finalmente le ordenaría a su leal sirviente que acabe de una vez con todos esos sujetos quienes estarían observando petrificados esa situación. Así que al Trunks entre muerto pueda expulsar sangre de su cuerpo, su padre observaría ello horrorizado, y los demás no podían hacer nada al ser torturados por los Cell Juniors por órdenes de Babidi. Por lo que al tanto los guerreros tener enfrente suyo a Majin Cell, Dabura y Babidi junto a su nave, y quienes los observarían completamente maravillados al haberse salido con la suya. Goku enfadado por lo que hicieron con Trunks se embestiría en contra de Cell a lo fugaz, sin embargo al observarlo junto a Babidi y Dabura perplejos por el accionar del Saiyajin, que creía último se retendría.
pues no había entendido que ahora Cell tenía nuevos poderes que rebasaban al Super Saiyajin ordinario y se lo demostraría con un enorme Kamehameha solar, espantando al hijo de su padre. Al ver que Majin Cell al crear ese ataque le proclamaría a Goku que lo desaparecería junto con ese planeta y arrojándoselo para su enorme terror, así como de todos al observar eso y al elevarse para evitar que el ataque impacte contra la Tierra. Sorprendentemente el ataque lo seguiría, dándose cuenta el Saiyajin de que ya no podría hacer nada con ese enorme poder y lo recibiría de lleno, así que él mismo sería mandado súper lejos hacia el espacio por la catastrófica magnitud. Sin embargo, Goku habría sobrevivido con la teletransportación, tomando nuevamente sorprendido a Majin Cell, pero ya el Cell Junior que abandonó no le permitiría seguir atacándolo al brindarle su paliza y lo desplomaría contra las rocas. En medio de Dabura, Gohan notaría que su padre estaba en problemas, así que decidiría socorrerlo. Sin embargo, eso no le sería tan fácil, pues Majin Cell en un solo segundo habría logrado atraparlo con su brutal poder y para el espanto del Saiyajin. Y habiendo perdido la conciencia por la manipulación de Babidi, le aplastaría los huesos y haciéndolo sufrir de la peor manera, pues antes él no se comportaba así. Así era ahora el poder descontrolado de Cell, solo obedecía las órdenes de Mago al pedirle que acabe con el mocoso de una vez. Y al escuchar las órdenes del gran Babidi se dispondría a torturarlo más, para el enorme horror del niño, pues en pocos segundos más él terminaría por desahuciarlo así, mientras que los demás también se percatarían de su sufrimiento, y al Cell por órdenes de Babidi soltar al niño lo haría desplomándolo. Pues Jiji ya había sido demasiado sufrimiento para él y sería mucho más divertido si lo veían morir lentamente. De todos modos ya estaba moribundo, así que al Cell preguntarle a su maestro qué debía hacer con el mocoso. No sé, quizás Babidi le indicaría que podía llamar a uno de sus hijos para que se haga cargo de él. Al fin y al cabo igual su muerte sería dolorosa, pero en ese momento y tomando por sorpresa a los magos, al o no entender qué estaba sucediendo, porque el medidor de energía de Majin Buu se estaba descontrolando así. De esa manera eso no era normal que estaba pasando, percatándose de ello también los guerreros y los Cell Junior, pues el cielo habría cambiado de coloración como producto de que del huevecillo habría comenzado a salir inmenso humo que cubriría por completo el cielo ya afectado por el acúmulo de energía. Así que así era Babidi, finalmente entendería lo que estaba pasando en ese momento. Ya no faltaba nada para la resurrección del Majin Buu, gracias a que la energía que esos granujas recolectaron con sus peleas había sido sencillamente magnífica. Y Dabura también se contentaría al ver que habían concretado su plan, del mismo modo que Majin Cell, pues todo había salido como Babidi lo planeó, mientras que al todos los demás interrumpir sus múltiples peleas, se percatarían de que algo extraño estaba sucediendo. Así es, tanto Babidi como Dabura lo habían logrado desde que llegaron a la Tierra. Y el ansiado regreso del terrible devorador de planetas Majin Buu estaría a punto de ser atestiguado por todos. Dentro del planeta todos los seres humanos comenzarían a sentir que la Tierra estaba temblando catastróficamente como producto de que un inminente terror estaba por nacer, mientras que desde lo alto, Dende también se sentiría apenado y frustrado al ver que no podía hacer nada ante esa situación crítica, y todos los demás amigos de Goku refugiados también se percatarían por la burbuja de cristal de que los sucesos que se desataron ya no irían bien para nadie en el torneo de Cell. De manera que así era al concentrarse una enorme energía violeta en el huevecillo, misma que sería contemplada por Babidi, Dabura y Cell, el mago entendería que ese era el resultado de que el demonio Buu saldría de ese cascarón, no faltaba ya nada. De manera que al huevo seguir acumulando poder, el supremo Kaiosama mediante telepatía se percataría de que ya era demasiado tarde. De modo que Babidi, Dabura y Majin Cell observarían que en unos segundos más ese cascarón se abriría con el gran Majin Buu, y Gohan no podía creerlo, observando el humo, al igual que todos sus demás amigos torturados y percatándose de que ahora sí sería el fin de todo, pues en efecto habían sido demasiado inconscientes al haber estado expulsando una gran cantidad de poder contra los Cell Juniors, y por eso era que la energía de Majin Buu resucitó al instante. Así que ya no necesitarían recolectar más energía pura, con esa era suficiente, resignándose Gohan, pues ya no tenían salvación. Después de todo, el control mental del mago hacia el temible Cell habría sido su perdición. Sin embargo, al Mr. Satan entrometerse para lanzar a número 16, esto sorprendería a Gohan al verlo enfrente, de manera que mientras que todos seguirían observando plácidamente como el huevecillo se consumiría cada vez más, recalcándole 16 a Gohan que no era pecado pelear por la justicia, y él entendía muy bien cómo se sentía. Pero habían oponentes que jamás entenderían con las palabras, y al Dabura percatarse de cómo ese sujeto seguía vivo le asombraba, pues él mismo lo había destruido en pedazos antes, advirtiéndole de ello a Babidi, y al y al ver que la cabeza estaba viva y les hablaba se aterraría. Así que finalmente 16 le diría a Gohan que utilice todo ese poder escondido y proteja a las plantas y a los animales que tanto amó, se lo encargaba. De manera que Babidi, al escuchar las estupideces de ese androide, le ordenaría a Cell que lo aplaste de una vez, ya que así terminarían de traumar al niño, pues mientras más suplicaban a él más le daban ganas de matar gente. Así que el Majin vio androide sí obedecer a su amo y notar que esa cabeza solo fastidiaba a todos.
Le señalaría a número 16 que siempre había sido un inútil, y cuando nada al Cell destrozarlo completamente luego de que Babidi se lo haya ordenado, congelando a Gohan, y todas sus piezas caerían al suelo. El trío de enemigos Majin seguirían observando el ya cercano nacimiento del temible monstruo, sin importarles haber matado a ese inocente androide, la verdad, porque nunca sirvió de nada. Ahora solo quedaba esperar que el huevecillo renazca. Sin embargo, se equivocaban, pues para Gohan 16 sí había significado demasiado y le había afectado su trágica muerte. No habían tenido nada de piedad, por lo que en ese momento, finalmente la furia resplandeciente de Gohan se vería desatada, tomando completamente sorprendidos a estos tres enemigos al originarse una superexplosión. De modo que ninguno entendería qué era lo que le estaba sucediendo a ese niño. Estaba acumulando una gran cantidad de energía inimaginable y parecía que estaba obteniendo los mismos poderes de Majin Cell. En verdad era increíble. De modo que todos sus amigos apaleados por los Cell Juniors también se percatarían de lo finalmente sucedido con Gohan, y contentándose su padre, pues por fin su hijo lo consiguió. Así que Majin Cell no entendía de dónde sacaba ese poder, compartiendo este terror sus compañeros, pues la energía era inmensa. En verdad ese niño tenía poderes sobrehumanos, empero al su enemigo Majin ordenarle que sí y siguiera así confiado. Finalmente Gohan comenzaría a expulsar su inmenso poder como el producto de la maldad de esos malditos sujetos, incrementando mucho más la musculatura de todo su cuerpo, y al finalmente terminar de expulsar los poderes que superaban por completo al Super Saiyajin, increíble, afectando a Cell, al igual que a Babidi y a Dabura sorprendidos. Además, Ten Yamcha y sus enemigos Cell Juniors, al también ver ese enorme desprendimiento, y Goku también se alegraría por ello, mientras que todos los demás entenderían que esos sujetos eran unos monstruos al ser mandados a volar, perdiéndose la señal de la transmisión mundial que dejaría igual de helados al mundo entero, así como a la madre del Saiyajin. Dentro del campo de la batalla algo terrible estaría por suceder, así que a los Cell Juniors recobrarse adoloridos entre el humo por la explosión. White Babidi no podía ver nada con su capa por delante, al igual al recobrarse y observar aterrado. De manera que Majin Cell observaría que delante suyo a su maldito enemigo le habría sucedido algo terrible al rodearse ante entre rayos en el inmenso humo, así que al Satán y los demás recobrarse también aterrados. Al igual que los guerreros observarían que así era a quien tenían enfrente. Era ni más ni menos que finalmente Gohan, habiendo alcanzado la fase de Super Saiyajin 2 y rodeado de truenos, los amenazaría con hacerlos pagar a todos. De manera que al darse cuenta de que debían resguardar el huevecillo de Buu en esa grieta, Dabura descendería súper enfadado protegiéndola, y junto a Babidi al observar aterrados la amenaza de ese sujeto terrible, mientras que el huevecillo seguiría reposando, así que al dirigirse hacia Majin Cell, y quien lo observaría mucho más aterrado. No, el guerrero primero tendría otras cuentas que arreglar con otros malditos que lo estaban observando allí, por lo que desaparecería rápidamente y reaparecería con su ultra velocidad inigualable en frente de Babidi y Dabura, espantados al ver que quería ese niño poseído por la ira. Sus poderes se habían incrementado de una manera sorprendente. No entendían qué era lo que había ocurrido con su bondad, pero como el Majin Cell también se percataría de su ultra velocidad. Babidi y Dabura observarían mega helados a ese sujeto que habría decidido emboscarlos a ellos para hacerles pagar por lo que habían ordenado hacerle a 16. Y no entendían qué quería ese sujeto con ellos dos, de manera que al el Super Saiyajin 2 observar que el culpable de todo había sido ese maldito huevecillo que seguía aumentando su poder, se acercaría a estos para remediar de una vez lo que causaron, aterrándolos más, pues no entendían que pretendía que ni se le ocurra acercarse, así que al Gohan llegar y detenerse enfrente de ellos, viéndolos allí aterrados, no entendían que quería ese sujeto enfrente suyo. De manera que finalmente Gohan se dispondría a hacerles pagar primero a ellos, apuntándolos directamente, helándolos más, pues no puede ser, ese niño quería lanzarles un ataque de lleno. En verdad no podía perdonar todo el daño y el sufrimiento que causaron desde que llegaron. Y estaba loco. Si lanzaba ese ataque de lleno, lo único que provocaría sería que el huevecillo de allí se rompa, pero a este no le importaba ello, creando finalmente el ataque, espantándolos aún más al ver que si se atrevería, no le importaría si Majin Buu despertaba, los exterminaría con su super ataque. Y al no Babidi rogarle que espere un momento, este finalmente lo lanzaría ignorándolo por completo, y al estos observar que el ataque iba de lleno contra ellos, lo esquivarían antes de que sean impactados, y en efecto este se estrellaría contra el huevecillo de Majin Buu, elevándose los magos en una inmensa explosión al cascarón haber recibido de lleno el blaster de Gohan y maldición. Dabura, enfadado por lo que estaba haciendo ese niño, se dispondría a detenerlo, pero no debía esperar, pues ese insignificante ataque no le haría nada al Buru. De modo que al originarse un estremecimiento por el poder del Saiyajin, era inútil, ese niñito jamás detendría la resurrección del monstruo, de manera que Gohan lo ignoraría al concentrarse de lleno en el ataque blindado.
y al decidir finalizar aquel al mandar explotar al huevo entre los escombros se originaría una tremenda explosión que aliviaría por completo al Saiyajin. Sin embargo observaría que arriba suyo, Bu-On, el huevecillo habría sido mandado a volar hacia lo alto, espeluznando a Babidi y a todos los demás presentes. Al igual que al Saiyajin al observar eso pues parecía que el huevo había sido afectado, pero al joven Gohan observarlo hacia lo alto y entender que Jaa era momento de rematarlo con un super Kamehameha. Este mismo poder solar atinaría a estrellarse directamente contra el cascarón del monstruo, y pareciendo que así es Gohan lo destruiría, mientras que sus amigos observarían ellos sorprendidos pues sí estaba acabando con el huevecillo de Buu, de modo que al finalizar el ataque habiendo acumulado demasiada energía, finalmente caería al suelo pareciendo no sufrir daño para el enfado del Super Saiyajin 2 al estar observando aquello enfrente y al emitir un humo rosa claro. Finalmente y en medio de todos los presentes en esa super batalla desatada, atinaría ni más ni menos que a abrirse, así es Majin Buu saldría ya y a los demás no poder creerlo habiéndose reunido por la sorpresa. El huevo ya abierto finalmente, atinaría a develar lo que tenía dentro de aquel pero, no puede ser estaba vacío. Contrariando por completo al joven en Super Saiyajin 2, así como a todos sus amigos observando eso también, no entendían qué era lo que estaba pasando. Sin embargo del huevecillo una minúscula partícula comenzaría a cobrar vida, contentándose Gohan pues finalmente lo había logrado. Así su ataque habría destruido la existencia del gran Majin Buu y Babidi no podía creerlo. Al parecer cada uno de los destellos de Gohan contra el huevecillo habían originado que este desaparezca por completo y produjeron que el plan de Babidi fracase, recalcándole Goku que ahora él sería el que pagaría y fracase. Y al Waa llorando no podía creer que le habían hecho a su mascota, y Vegeta tampoco podía creer cómo todo había acabado tan rápido. Hyun pero al Babidi reponerse pues al nadie lo humillaba le ordenaría a Cell que haga pagar a esos granujas por lo que hicieron, mientras que esa extraña partícula se seguiría elevando hacia el cielo. Gohan decidiría acabar con la amenaza restante transformándose en Super Saiyajin 2, pues si derrotaba a este último enemigo también esa misma fase acabaría con todo y restauraría la paz del planeta. Sin embargo a Gohan no le sería tan fácil derrotar a Majin Cell si creía eso. Más el niño entre truenos le señalaría al maldito que lo derrotaría con sus propias manos, mientras que el Supremo Kaiosama y Kibito haber llegado al lugar, se percatarían que allí ya no había nada, solo encontraban el huevecillo de Buu que estaba expulsando un humo extraño en el cielo pero no para la sorpresa enorme de Gohan al percatarse de eso, al igual que los demás, y de Cell al también sentir que una gran cantidad de energía se estaba reuniendo encima de ellos al generarse una inmensa nube superrosa que reposaría por sobre todos en el aire, no podía ser el humo que salió del cascarón estaba tomando forma. Y al Babidi no entender que estaban viendo esos granujas, así es Dabura le confirmaría que eso serían nubes o, no puede ser tal vez se trataba de lo que estaban pensando, y Babidi y Majin Cell también observarían confundidos lo sucedido al no entender qué era. Interrumpiendo sus batallas los guerreros y los minicells también al sentir esa energía reunirse, no puede ser no entendían de dónde había provenido eso, parecía que de ese humo extraño estaría a punto de formarse algo que nadie esperaba. Babidi y Dabura seguirían contrariados por lo visto, pero no tendrían tiempo de reaccionar al Gohan reaparecer enfrente de estos dándole su megapaliza al rey de las tinieblas, espantando al mago pues ese era el fin, no podía creer cómo el niño había dejado fuera de combate a Dabura en un santiamén, y él lo hizo para derrotar a esos enemigos ante el peligro, de modo que el cuerpo de Dabura inmóvil caería y se estrellaría de lleno contra los escombros al mismo tiempo en que uno de los Cell Juniors y apaleando de nuevo al príncipe de los Saiyajin, lo cogería fuertemente pues le tenía un regalo mortal y al comenzar a torturarlo y burlándose sin que se mueva al hacerlo volar con sus brazos lo mandaría a volar rápidamente, mientras que los demás harían lo propio embistiendo a Krillin también en un solo segundo, y los otros harían lo mismo con Yamcha al también dejarlo ya moribundo con ello, espantando a Satán y los demás al verlo sufriendo pues esos sujetos en verdad no se cansaban de jugar con todos ellos, mientras que entre el humo Dabura quedaría inconsciente por el ataque de Gohan y entre tanto el Majin Cell, al igual que su enemigo en Super Saiyajin, comenzarían una super batalla completamente reñida al ambos tener poderes bastante igualdad y sería muy difícil descifrar quién sería el vencedor originando diversos choques de poder en todo el cielo ignorando todo lo que estaba sucediendo, pues en verdad esos dos lo estaban dando todo de sí dentro todo el escenario de batalla impresionante, siendo este desprendimiento atestiguado por Pizza Caroni y Piroski mega aterrados por el abismal poder de Satán, y al Gohan descender hacia lo bajo para provocar a Cell al estar cayendo lo perseguiría, pero en ese momento todo se detendría. Al finalmente la acumulación de masa comenzar a tomar forma en ese lugar, para la contrariedad de Gohan al observar eso, ni irá a Babidi y le diría a Cell que vea lo que estaba allá, y al el Majin hacerlo confundido por no saber qué era eso, el huevecillo se formaría.
Así que todos saliendo de entre los escombros también observarían esa masa sin entender qué era lo que contenía dentro. Parecía una poderosa masa de energía y el Escuadrón X también reportarían ante el mundo de la aparición de ese humo rosa y al Gohan no puede ser sentir que de toda esa acumulación que ya se habría personificado finalmente un sujeto rosa habría hecho su aparición Buu y el Majin y nacería por fin y estos se quedarían contrariados por ello. De modo que al descender enfrente de Gohan y Cell observándolo hipertiesos, finalmente mostraría su peculiar figura robusta enfrente de todos los presentes al ya reposar en la tierra luego de su largo encierro por milenios, y todos observarían completamente aterrados ellos. ¡Guau! Pues miren, era Majin Buu. Mr. Satan también observaría el nacimiento de ese monstruo y claro, no cabía duda. Este les explicaría a sus discípulos que ese guerrero misterioso que apareció no era ni más ni menos que un ente creado con magia, debían creerlo. O obvio, y Pisa le sugeriría que lo contrate en su dojo para forrarse en dinero. Ya estaba decidido si así es él lo haría, sin embargo no todos estaban convencidos de las habladurías del Mr. Ridículo allí hablando. Gohan observaría completamente aterrado a ese sujeto robusto y rosa no entendiendo si era ese tal Majin Buu del que tanto estaban hablando. Compartiendo su confusión Majin, Cell y Babidi pues no esperaban ver a ese gordito, el único que había visto a Buu era ese tonto del Supremo Kaio, de modo que este se acercaría a esos dos enemigos, y al tener a Babidi y Cell enfrente atinaría a divertirse frente a ellos, confundiéndolos al no entender qué quería ese sujeto. No parecía más que un globo mal inflado, así era al parecer ese tipejo, parecería un fraude. Mientras que tanto Gohan como Babidi también seguirían confundidos por todo esto, pero así era, no podía caber duda de que él era ni más ni menos que el Gran Buu, mientras que Sin y Kibito observarían desde lo alto, que habían llegado ya demasiado tarde. Allí abajo ya se encontraba el terrible Majin Buu, de manera que ya nadie podría salvarlos del inminente peligro. Al Babidi mantenerse maravillado por todo lo logrado, sería mejor que él no se riera pues no se había salido con la suya. Gohan reaparecería por detrás de este y Majin Cell sorprendidos, al observarlos con su mirada demasiado fría, y al aterrarlos aún más. Él les diría que no había olvidado lo que hicieron, y al Babidi aterrado recuperar su confianza y señalarle que ahora estaban perdidos. Más le valía a ese niño que no intente nada contra ellos, o si no él mismo le ordenaría a su Majin Buu que lo destroce. ¿Qué le parecía? Este les respondería que no había podido detener la resurrección del monstruo, sin embargo ellos dos deberían pagar por todos los males que habían causado y asustándolos, pues ese odioso los sacaba de sus casillas como no tenían idea. Al el Majin gordito seguir jugando como un niño y disfrutando del alegre escenario, todos los demás presentes lo observarían confundidos y entre inconscientes porque no terminaban de comprar la idea de que esa bola de cebo era Majin Buu, por lo que desde lo alto y dejando completamente perplejo a Cell por el descender de dos nuevos sujetos misteriosos allí, finalmente Sin y Kibito habrían descendido con los guerreros confundidos por no saber quiénes eran, y el Supremo Kaiosama alterado se presentaría con Gohan comunicándole de su posición en el mundo de los dioses. Confundiéndolo mucho más por ello, y Babidi aún más perplejo, finalmente se habría reencontrado con el granuja del Supremo Kaio, quien lamentaría todo lo sucedido en el lugar, pues Buu ya había sido despertado de su largo sueño y al desplazarse por las rocosas, observaría que a lo lejos habían varios sujetillos enfrentándose entre sí. Y eso le parecía divertido, él también quería unirse y quería jugar con todos ellos, de modo que al Cell Jr. burlarse de Krillin, este entre muertos se dispondría a atacar al canalla pero ya no podría hacer nada al Buu interponerse entre estos y los minicells, congelándose al ver al Majin Buu y muere. Al proclamarles que desaparezcan, atacaría con un único puñetazo en la espalda a Ten para el terror de su enemigo Cell Jr., y los peleadores esta vez caerían inconscientes, en medio de perplejo de los hijos de Cell, pues ese monstruo había dejado fuera de combate a esos terrícolas terriblemente. Babidi le gritaría a Sin que era un maldito, vengaría la muerte de su padre, siendo respondido por el Kaio de que no se saldría con la suya, y al el enano señalarle que no escaparía de su venganza se daría cuenta que a lo lejos, Majin Buu habría decidido tomar como segunda víctima a Krillin con una super patada en el rostro, el cual mandaría a volar inconsciente al terrícola para sorpresa del Majin Cell por ese increíble poder. Así que Sin se aterraría al ver ser torturados al señor Goku y todos sus amigos, y Babidi lo amenazaría pues ni crea que escaparía, lo mismo le sucedería a él.
Sería torturado de la misma manera en que su mascota Rosa estaría haciendo sufrir a ese calvo al aplastarlo sin piedad, y este supremo reunido a Gohan y Kibito le remendaría que no tenía tiempo para sus disparates, pidiéndole a Gohan que no había tiempo que perder, debía acompañarlo a un planeta sagrado para que se resguarden allí, espantando a Kibito al ver que quería llevarlo al mundo de las deidades supremas. Eso era algo completamente ilógico, él solo era un niño mientras que Babidi y Majin Cell lo observarían y Buu los ignoraría al seguirse divirtiendo. De manera que todos serían testigos del abismal poder de Buu, ya que no podían mover los huesos y él tan solo los había tocado, mientras que Vegeta sería la tercera víctima al recibir un super combo inigualable del terrible demonio rosado. Por lo que no había tiempo que perder, los supremos deberían escapar con Gohan antes de que ese monstruo los ataque a ellos también, y al Kibito seguir confundido por la decisión, Kaioshin le recalcaría que ese no era el momento para decidir quién entraba al mundo de los supremos o no. Si no hacían algo, Buu los eliminaría, mientras que Gohan los escucharía aún más confundido por ello, no entendiendo Babidi qué era lo que planeaban esos granujas, mientras que al salir de los escombros y viendo que había un monstruo rosa que estaba enfrentando a esos guerreros, finalmente Dabura reaparecería entre desmayado por la anterior paliza de Gohan. El monstruo Majin observaría que ahora solo estaba rodeado de esas criaturas azules muy graciositas, él también quería jugar con todos ellos y le divertía la idea de ver que todos parecían unos lindos bebés monstruitos, así que a los Cell Junior sentirse provocados, ya se embestirían en contra de ese demonio para demostrarle con sus poderes que de ellos nadie se burlaba, pero Huma Majin Buu le habría dado mucha hambre tras despertar, y de modo que él quería que se conviertan en caramelos, apuntando desde su antena un extraño rayo que atraparía directamente en contra de los Cell Juniors para su espanto, al igual que a todos los demás al darse cuenta de que a los hijos de Cell les estaba sucediendo lo peor, así que al estos quedarse inmovilizados, recibiendo el rayo violetilla de este chicle rosa contento por su accionar, pues no se imaginaban lo que sucedería con ellos. Finalmente todos estos minis se atinarían a convertirse en diversos caramelos al instante, y Buu los succionaría para ingerirlos y tragarlos rápidamente en ese lugar, espantando al bioandroide, pues en verdad no lo creía. Ese monstruo se estaba tragando a sus hijos que eran caramelos, imposible, no lo creían. Y al engordar aún más al masticarlos a todos, los pasaría para la enorme maravilla del mago Babidi al proclamarles que todos correrían el mismo destino. De modo que Majin Cell, completamente enfadado por lo que ese obeso feo les hizo a sus hijos en un solo segundo, atinaría a embestirlo del mismo modo para tomarlo por sorpresa a este acompañado del mago. Era momento de que alguien lo ponga en su lugar a esa bola horrorosa. Boom, brindándole un fuerte golpe en el estómago que el monstruo recibiría, y para la sorpresa del granuja Mostaza, ese maldito no podría salir ileso de todo el poder de Cell, de modo que todos observarían espantados ello, entendiendo que después de todo Cell había demostrado ser más fuerte que Buu. Lo único que quedaba era que venzan a ese bioandroide, pues ese chicle solo había demostrado ser un fraude para él, entendiendo los otros que todos esos tipos eran el diablo. Pero al Majin Buu observar el ataque del demonio que parecía haberlo dejado inmovilizado, para nada, el chicle recobraría su contento al no haber sufrido daño alguno, y de un único golpe mandaría a volar directamente a Cell al haberlo tomado completamente sorprendido, espantando a todos porque no podían creerlo. No podían creer cómo ese monstruo había humillado así a Cell, y el bioandroide, completamente adolorido, sería estrellado de lleno contra los escombros. En verdad, en ese momento no existía sujeto alguno que le podía hacer frente al increíble poder de Buu, y era hora de que todos los que estaban allí lo comprendan. Así que al Cell, entre desmayado, reaccionar ultra dolorido por la paliza brindada, que no puede ser, le había sacado bastante sangre, observaría por primera vez sintiendo el verdadero terror a ese demonio rosado, y no, en verdad él no era una simple bola de cebo, era un monstruo espantoso al haberle destrozado la mandíbula, de manera que Babidi se maravillaría por el gran poder, pues ya no necesitaba para nada a Cell, ni de sus otros sirvientes. Ahora Buu podía hacer lo que quería con ellos, espantando por completo a los demás también. Al no saber cuál sería el destino que correrían, nadie se había imaginado que existiese un sujeto mucho más terrible que Cell. En verdad, todos los presentes del anterior torneo de Cell, ahora ya convertido en un lugar de masacres, no creerían cómo saldrían ilesos de esa situación crítica ante ese horrible monstruo. ¿Acaso podría existir alguna esperanza que los salve de ser aplastados por el terrible Majin Buu que había resucitado? ¿Cuál sería el destino de todos los presentes en esta terrible situación crítica, y en la que solo un milagro podría salvarlos de las garras de este terrible monstruo?
Y con esto, queridos Butenators y queridos espectadores, concluimos la parte 1 de esta magnífica teoría en el universo alterado de Dragon Ball Z. ¿Qué les pareció esta mezcla fascinante de una hora de los dos enemigos Cell y Majin Buu habiendo intervenido el Devorador en los juegos de Cell? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. No olviden darle like y suscribirse para más contenido épico. Hasta la próxima en este viaje cósmico lleno de sorpresas.